Bueno, ahora sí creo que me parece. Ahora sí puedo silenciarlos a los. Bueno, compañeras, compañeros, les cuento un poco, Susana, te cuento un poco cuál era la idea de esta charla. Hemos organizado desde el Centro Cultural Tincuarte, Radio Comunitaria de Encuentro 95.7 de la ciudad de Córdoba y otras hierbas producciones. Un poco la idea en esta semana de Eva Perón era, bueno, un poco charlar sobre este personaje tan icónico en la vida de los argentinos y las argentinas, pero imposible desvincularlo de la realidad actual. Es por eso que la idea, Susana, era que habláramos un poco, que vos nos dieras tu impresión de lo que además tuviste un proyecto también en torno a Eva. Y bueno, y después que abriéramos el debate y pudieran participar los compañeros con algunas preguntas. Sobre las 20 se va a sumar María Sebane, también para compartir con nosotros esta jornada de Eva Perón. Así que, Susana, si estás de acuerdo, ¿cómo no? Para que comience. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Bien, muy bien. Bueno, les comento primero quién soy. Yo soy Susana, mi apellido es Barbato, soy profesora de la escuela pública, soy docente de alma y escritora desde hace mucho tiempo. Pero siempre, en este sentido, me he movido por distintos andariveles. En este momento yo resido desde hace 14 años, la ciudad que me hospeda es Avellaneda, he recorrido muchos lugares de este país, por lo tanto yo soy ciudadana argentina, con totalidad. Por otro lado, me he dedicado a escribir, empecé con la poesía, después por el ensayo, después varias becas también con ensayo, después algunas narraciones y finalmente me afinqué en el teatro. ¿Por qué en el teatro? Porque es lo más antiguo que hay en el mundo. El teatro como expresión artística, ¿no? El teatro siempre fue disruptor en todas las épocas en las que estuvo. El teatro siempre cuestionó, y cuestionó mucho las realidades, los contextos, desde tiempos inmemoriales. Podríamos decir en Occidente, por ejemplo, que nació inclusive en las iglesias, ¿verdad? El famoso pesebre que se hace actualmente en todos los lugares, bueno, era una forma de contarle a los que no sabían leer y escribir, a aquellos que no tenían acceso a la cultura letrada, contarles las distintas historias. Y así andaban los teatreros en carromatos, yendo de un lado al otro para contar la vida y para contar la historia, ¿verdad? Bien, dicho esto, voy a hablar un poquitito desde mí, desde mi obra, porque también cuando uno habla tiene que más o menos decir desde qué lugar está diciendo las cosas. Yo lo único que quiero hacer con esto y con lo que he escrito últimamente, en los últimos 20 años, digamos, es abrir un debate. Los debates la sociedad los toma cuando los contextos son propicios, si no, los pasa de largo. Bien, entonces, en este momento, a mí me interesa mucho desde yo, mi mujer, la mujer que tengo acá, abrir esta cuestión sobre el tema de Eva Duarte. Primero voy a hacer algunas observaciones, acotaciones en este sentido. Soy militante, peronista está de más decirlo,
Y hago una interpretación muy particular de algo. En general, es muy poco investigado y muy poco conocido. Inclusive creo que ni siquiera ha tenido castigo todo esto que ha ocurrido. Por un lado investigo históricamente, pero como soy una creadora, investigo para que mis personajes sean lo más fieles posibles a la realidad que ellos vivieron. ¿Por qué me quedo en lo que es el realismo y el realismo mágico? ¿Por qué? Porque en el realismo mágico, desde el realismo mágico, puedo traer vivos, puedo traer muertos, puedo tener sueños. No necesito hacer una realidad exacta como la que uno puede estar mirando. Y a partir de allí, creo. Bien, yo agradezco el espacio que me dan en este momento, porque surgió este espacio a partir de un libro que yo publiqué en el 2018. Y quiero hacer un paréntesis y recordar en este momento que si no estuviéramos en pandemia, estaríamos en el en el Teatro Roma, no en el cine, en el Teatro Roma, porque nos habían convocado para presentar la obra de mi libro Desde el alma, que es un diálogo entre Eva Duarte y Cristina Fernández. Bien, lamentablemente no lo pudimos hacer por la pandemia. Espero que cuando todo esto termine podamos sí ingresar en ese teatro, que es una maravilla, y que en los 4 años pasados, tan desgraciados que hemos tenido, nos albergó a muchísimos artistas, para que pudieran seguir teniendo trabajo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque el intendente de allí es un intendente muy amante de la cultura, del teatro y obviamente de la gente, ¿no? Pero en este sentido albergó y le dio posibilidades a muchísimos artistas. Bueno, dicho esto, paso a contarles que yo he escrito este diálogo que les comento para humanizar a las figuras. ¿Por qué? Porque tanto Eva como Cristina fueron 2 niñas en su momento, 2 jóvenes, 2 mujeres enamoradas y 2 mujeres políticas que quebraron la realidad en la que les tocó vivir. Bien, pero también me voy a remitir a otro libro que se llama Eva Duarte. Es decir, el libro que yo edité en el 2018 es 2 por 1, como diría la oferta, ¿verdad? Viene un libro de un lado y si ustedes lo dan vuelta, tienen otra obra. Son 2 obras de teatro, ¿sí? Esta obra, Eva Duarte, es antigua. La escribí hace mucho tiempo, hace 20 años más o menos. ¿Cuál es la historia? Nuestra Eva Duarte vuelve de la muerte. Vuelve de la muerte a ver si puede encontrar justicia en algún momento. Y este volver de la muerte es el eterno retorno que todos los años nosotros hacemos en esta fecha, que Eva vuelva a vivir con nosotros. Y el año pasado, que está muy entroncado toda esta necrofilia, digamos, con una cuestión muy ancestral indígena, ¿verdad? Que es el Día de Todos los Muertos. El Día de Todos los Muertos es el día en el cual todos los parientes muertos visitan al pariente vivo que los perdió. Bien, independientemente de esto, Eva vuelve a buscar las razones de lo que le ocurrió en su vida. Y nosotros, no nosotros los peronistas, los peronquistas, como digo yo, ¿verdad? Desde hace
un tiempo atrás. Nosotros brindamos nuestro amor, rescatamos todo esto y hacemos una especie de culto, ¿sí? Y en ese culto la mujer central es Eva Duarte. Bien, dicho esto, después de haberla escrito, tengo que hacer una hincapié en el tema corpóreo, en el tema del cuerpo. El cuerpo hace, y sobre todo el cuerpo femenino, especialmente el cuerpo femenino, es un cuerpo ocultado, es un cuerpo pecaminoso, es un cuerpo lleno de miedos, que desde hace un tiempo y en los contextos feministas, gracias a señoras mayores, que empezamos mucho tiempo atrás con la pala a abrir el camino, ahora las mujeres de todas las edades han decidido que ese cuerpo no es más lo que la sociedad nos impone que sea. Es un cuerpo libre, ¿sí? Y precisamente disruptor de la realidad. Es un cuerpo que interpela la realidad, que interpela, vamos a decir, el patriarcado. Vamos a decir que interpela a mayores, a chicos, a grandes, y hasta a las mismas mujeres nos interpela. Por eso a mí me llamó muchísimo la atención siempre lo que había ocurrido con el cadáver de Eva. Nosotros tenemos una Eva viva y después tenemos una Eva muerta que vuelve a vivir. Siempre nos pasa eso. Y todo sucedió en un cuerpo femenino. Entonces la pregunta es si un cuerpo puede ser político, ¿verdad? Si hay política en un cuerpo. Y sí, tenemos que contestar, compañeras y compañeros, compañeres, que sí, que el cuerpo es un lugar político. Y el cuerpo de la mujer viene marcando políticas muy fuertes, muy fuertes. El cuerpo de Eva viva, por decirlo más didácticamente, el cuerpo de Eva viva nos puso muchísimas cosas, me anoté algunas nada más, ¿verdad? Rompió todas las barreras, ¿sí? Barreras sexuales. Era una mujer muy joven, se fue de un pueblo, agarró una valija, llegó a un lugar, era artista, era actriz, se casó, entre comillas, con un señor mayor, militar. Bueno, ¿cómo se habrá atrevido a hacer todo eso? Imagínense ustedes, en una joven, ¿verdad? Porque Eva murió cuando tenía 33 años. Hoy, con 33 años, todavía las chicas viven prácticamente con sus padres, ¿sí? Bien, creó muchísimas cosas Eva, y siempre pensando en quiénes, en los más desposeídos, en la mujer, en los niños, en los viejos. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer, ella intuitivamente lo tenía. El cuerpo de la mujer es el cuerpo más agredido en la historia. Es el cuerpo más escondido, el cuerpo más vulnerado, el cuerpo, en fin, nosotras lo sabemos muy bien todo eso. Creó la justicia social, porque si bien está en la teoría peronista, que me disculpen los compañeros varones y los amantes del peronismo, ella le dijo que no a la beneficencia y le obligó prácticamente al general Perón, a quien apreciamos muchísimo, a fundar la fundación, la famosa fundación a través de la cual ella hizo hogares para mujeres solas que no tenían a dónde ir. Ella había sido una niña bastante dejada de lado. Su mamá estuvo siempre con ella y con sus hijos, pero es una hija bastarda. Su padre Duarte nunca la reconoció. Juana, su mamá, es la mujer de la casa chica, como todavía hay en México y lo vemos
en series de Netflix en este momento. Bueno, logró el voto, politizó todas las provincias, porque ella tuvo un equipo de mujeres a las que puso en cada provincia y las puso a trabajar por el voto y lo consiguió. Y nunca hubo, sin cupo, que después tuvimos nosotras que empezar a pelear otra vez por el tema del cupo, primero el 30, después el 50, y las argumentaciones patriarcales de decir, bueno, que jueguen con las reglas nuestras, bueno, esas pavadas que a veces se dicen. Ella hizo el voto, hizo la escuela de enfermeras, y bueno, podríamos seguir enumerando que seguramente todas conocemos en mayor o menor grado. Pero en ese cuerpito que pagó con su aniquilamiento porque trabajó demasiado, porque no se cuidó, porque ella necesitaba, como si supiera que iba a durar poco, necesitaba hacer mucho. Y lo hizo, hasta que finalmente, bueno, el cáncer se la llevó. Y en ese cuerpo político, ahí se representaba todo lo antioligárquico que podía haber, todo lo que ninguna oligarquía de nuestro país quería que se le quitase. Lo dijo hace poco la esposa de Piñera, el presidente de Chile, y vamos a tener que renunciar a unos privilegios. Bien, Eva le dio los privilegios, los corrió, rompió la realidad y los corrió. Los privilegiados eran quienes, los niños, las mujeres, tuvieron salud, deporte, casa, todo eso hizo un cuerpo vivo. Y en su cuerpo muerto, todo eso iba a seguir siendo recordado, porque el cuerpo también es memoria. Es política, es memoria. Y con esa memoria el cuerpo vuelve a cerrar un círculo que hace que el mismo cuerpo se acreciente en los conceptos culturales de una sociedad. Entonces, Eva, después de muerta, el general Perón fue su amor y ella fue el amor de él, hizo que su cuerpo fuera conservado, como si él supiera lo que iba a ocurrir después. Su habilidad y su genialidad de dirigente, líder especial que fue Juan Domingo Perón, sabía que algo podía llegar a ocurrir. No era ningún tonto, ¿verdad? Era muy zorro y sabía muy bien las cosas que podían suceder. Y sucedieron, no se equivocó, porque después de su muerte, en el 55 vino la revolución y después entraron unos oscuros soldados a la CGT, donde estaba la última morada, podríamos decir, de Eva, y se la llevaron. Se llevaron a Eva muerta. Y a partir de ese momento, nuestra Eva muerta anduvo por 1001 caminos. Hay muchas versiones. Hay una gran novela que es Santa Evita. Esa novela es una mezcla de novela, de ficción con realidad. Y Eva fue, todo pasó en su cuerpo, digamos, también. ¿Qué pasó en su cuerpo? En su cuerpo primero fue raptado, desaparecido hacia el final. Podíamos hablar de distintas hay un piripipi, no sé si soy yo, son ustedes. Bueno. ¿Te escucha bien? Ah, bueno. Sí, bien. Sigo. Bueno, ese cuerpo fue robado
fue secuestrado, fue un cuerpo vulnerado, eh, fue un cuerpo vulnerado, un cuerpo violado, un cuerpo con el cual se encarnizaron, yo le digo una manga de locos, pero de locos machistas, perversos. No quiero decir más que eso, que creo que es decir demasiado. Uno de ellos, el coronel Mori, puso a su mujer, su cuerpo, expuesto para todos. Él se ufanaba, es decir, incluso María Luisa Bember, que falleció y que fue una gran directora y feminista argentina, salió espantada de su oficina cuando él le mostró ese cadáver, le mostró ese cuerpo prácticamente de niña, porque había quedado muy poco de su carne y había estado hecho un trabajo por el doctor Guillermo Ara excelente, que según lo que cuentan, yo no lo pude ver, era muy chica en ese tiempo, y ese cuerpo era un cuerpo casi transparente, virginal, mitológico, podríamos decir. Bueno, y finalmente este cuerpo, que fue tan atacado, el general Aramburu dijo que había que darle cristiana sepultura. Hubo muchas cosas muy atroces alrededor de todo eso. Una de las atrocidades, es que otro coronel o también militar que estaba siempre con Mori, Mori Cohen, en un momento determinado creyó que era el fantasma de Eva el que estaba en su propia casa y sacó un revólver y le pegó tiros a esa sombra, y esa sombra era su propia esposa embarazada. Así que todas estas cuestiones feas querían ocultarlas, querían sacar el cuerpo del medio, querían quitar todo esto. Sin embargo, no pudieron hacerlo. No obstante eso, hicieron desaparecer su cadáver en Italia, estuvo desaparecida bajo un nombre falso, o sea que también le robaron la identidad. Y bueno, finalmente el cuerpo de Eva es recuperado porque un grupo que se autollamó el Brazo Armado del Peronismo, que fueron los Montoneros, secuestraron a Aramburu y le hicieron confesar dónde estaba el cuerpo de Eva, que era el secreto mejor guardado. Ese cuerpo fue, por intervención de la Iglesia y de otras intervenciones, devuelto a Juan Domingo Perón en España, y luego fue trasladado a la Argentina, más o menos 20 años después de su muerte. ¿Por qué yo me afinco en ese cuerpo? Porque, como les dije, en mi obra Desde el Alma, que hoy debería estar en el Teatro Roma, Eva es una niña y es una joven, es un cuerpito que no nos podríamos nunca nosotros imaginar el destino que a alguno de nuestros hijos o nietos le puede tocar en la vida. Ese destino que tuvo finalmente su cuerpo fue un ensañamiento luego muy fuerte cuando en el 76 tuvimos que pagar a partir de allí con 30.000 desaparecidos, torturados, sin identidad. Bueno, no vamos a recordar eso, que ya todos lo conocemos.
Sumado a eso, nosotros hemos dado grandes respuestas poniendo el cuerpo, pero siempre las mujeres pusieron el cuerpo. Las madres de Plaza de Mayo, originamos a nivel nacional y a nivel mundial, hemos originado muchísima sanación de esos temas, de los temas del odio hacia el cuerpo femenino. También están las abuelas, y bueno, podríamos seguir mencionando estas cuestiones. Por eso yo digo que el cuerpo femenino es poder, no lo digo yo, lo dicen quienes estudian, ¿verdad? Todo este tema desde el punto de vista teórico, yo lo tomo y lo teatralizo. Es memoria, es identidad, ¿verdad? Y nuestros cuerpos interpelan la historia, interpelan a la sociedad, interpelan al hombre y nos interpelan a nosotras mismas, compañeras, porque muchas de nosotras seguimos siendo varoneras, diría yo, teniendo conductas de varones, y no somos capaces de cambiar estas conductas. Lo seremos mucho más adelante, a medida que vaya pasando el tiempo. Bueno, yo creo que ya con esto he expresado mi homenaje a Eva Duarte, a su cuerpo, que es lo que yo tengo en la mente, y por qué finalmente les voy a contar esto del tema del cuerpo. Porque quedó en el olvido, quedó en el pasado. No hubo nadie que trabajara, pero siempre cuando hay el aniversario de la muerte, siempre aparece algún parrafito por ahí en algún... ya va a aparecer seguramente mañana también, muy levemente, como si unos militares locos hubieran hecho. Sí, estaban locos, pero eran otra cosa también. Y con respecto a esto, decirles además que cuando es que porque yo escribí primero Eva Duarte, con todo esto que les estoy comentando, y medio se me había quedado dormido entre otras cosas que escribía. Pero cuando en el 2013 aparece la tapa trucada de fotomontaje, en la cual empiezan a agarrársela con el cuerpo de Cristina Fernández, yo no les puedo relatar cómo me hirvió la sangre en ese momento. Y mi primera expresión fue, ¿otra vez? Y ahí me cayeron las fichas anteriores, me cayó la ficha de esto de odio de clases, del odio expreso, teórico del peronismo, hacia el peronismo, y produje otra obra. Esto yo pienso siempre que por suerte puedo expresarlo, puedo hacerlo así, porque después de cada obra puedo decir que estoy menos loca. Pero bueno, con esto yo quería cerrar. Mi hija me mira como diciendo, bueno, no es para tanto que estás menos loca. Bueno, así que con esto abro y cierro, y si quieren preguntar algo y puedo responderlo, lo responderé. Bien, vamos a pedirle a los compañeros y a las compañeras que quieran hacer preguntas, que vayan pidiendo la palabra, así nos vamos ordenando y vamos habilitando los micrófonos por chat. Yo simplemente quisiera abrir con una pregunta que por ahí es contrafáctica, se la hacía anoche a Miguel Rep también. ¿Qué pasaría si hoy estuviera Evita entre nosotros?
Es contrafáctica la pregunta, ¿no? Pero Bueno, yo puedo contestarte lo que yo creo. El año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Eva. Y vistieron su piel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque todas las mujeres, hombres, travestis, gays, todo el colectivo femenino, todo el colectivo femenino se vistió de Eva Duarte. Se puso la piel de Eva Duarte. Esa es mi respuesta. Es más, voy a agregar, en obras de teatro, porque la personaje Eva Duarte se representó en ópera, en distintas cuestiones artísticas, modalidades artísticas. En lo que es teatro tabla, teatro escenario, el primero que hizo Eva Duarte fue Benjamín Vicuña. Teresita pedía la palabra. Sí, una pregunta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, adelante. ¿Se escucha? Sí, se En te realidad escucha. mi pregunta... Bien, buenas tardes a todos, a todas. Mi pregunta no es directa para Susana, sino para cualquiera que por ahí tenga ganas de responderla o tenga una opinión. Yo considero valiosa la tarea de Eva cuando ella fue dirigente, la esposa de Perón, y se puso a trabajar con las mujeres, los niños y los ancianos. La diferenciación que ella misma hizo de los grupos de beneficiación de la que habla Susana, que es una de las partes que pareciera como que no se dijo en un momento, se expresó en un momento y después como que quedó, ¿no? Como que no pasó nada. Pregunto yo, en el presente, no muy lejano, ¿qué piensan? Cualquiera puede responder, o para abrir un debate, ¿cuál sería el motivo por el cual libre y lista como Cristina, tratándola de vieja, de loca, de enferma, asociaciones feministas, en su mayoría y hoy activas, como bien decía Susana al principio, muy pocas salieron a repudiar los insultos, las ofensas, la figura de Cristina Fernández como presidenta. O sea, yo soy feminista también, además de ser peronista, pero digo, hay muchas asociaciones feministas que cuando han hablado y han ultrajado públicamente la imagen de Cristina, no han salido a pronunciarse. Me queda la pregunta, no encuentro la respuesta y bueno, la tiro para ver si eso puede iniciar un punto de debate, ¿no? Respetando y queriendo a la compañera Evita desde siempre, que está viva entre nosotros, pero sabiendo que hay muchas Evitas en nuestro país y en el mundo que sufren esas laceraciones y que estamos luchando denodadamente para que eso no pase, ¿no? Pero cuando hay una representante del país que lo sufre, hay muchos feministas que no sale, muchas feministas que no sale a repudiarlo y a defenderlo. Me hace ruido, nada más, eso solo. Bien, no sé si Susana o alguna otra compañera, compañero quiere responderla. Yo puedo ensayar una respuesta, pero... Dale. Bueno, acá Natalia Coloma dice que prevalece el odio de clase.
Bueno, mi respuesta iría más o menos por ese lado. Las mujeres somos parte de la sociedad y en la sociedad también está esta famosa grieta que nosotros decimos en la sociedad argentina, más que grieta, es una grieta, digamos, es una cuestión que se abre por la lucha de clases. Nosotros, Eva resguardó, pertenecía a determinada clase social, pongámosle clase baja, clase, ni siquiera llegó a media, a clase media. Y creo que las mujeres formamos parte de la sociedad y en esa sociedad también hay una lucha, en esa sociedad feminista, una lucha de clases. Cuando Perón forma un frente electoral para su segunda presidencia, hasta los partidos se partieron en sí. Hubo sectores de partidos que apoyaron el peronismo, hicieron alianza, y sectores que se pusieron en la contra. Eran contreras, como decía Evita. Esto es ancestral, es histórico en nuestra historia, valga la redundancia, y en nuestra sociedad. Y yo creo que las mujeres, todo el cuerpo feminista, ha estado muy ocupados, y todavía no se ha llegado al tema del cuerpo como una cuestión política. Y es muy duro tomar en cuenta a mujeres tan fuertes como Eva y como Cristina. ¿Y por qué digo fuertes? ¿Fuertes por su personalidad? No solamente por eso. Fuertes porque rompieron y cambiaron la realidad. Esto es así. Y cuando un hombre rompe la realidad, y bueno, es un hombre, está bien, lo hizo, lo aplauden, lo escriben en los libros de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando una mujer le da un giro a la sociedad, rompiendo el orden que viene establecido y yendo hacia otro lado, mamita, ahí sí que se arma la rosca, ¿verdad? Ahí sí que la mujer, hasta las mismas mujeres, y yo lo dije un poquitito en algún momento, hasta las mismas mujeres creemos que no nos podemos dar esos lugares, porque todavía tenemos esa carga energética. Nosotros tenemos que tomar el pasado, ponerlo en el presente y sanarlo. Si nosotras no sanamos ese pasado, si nosotras seguimos tapándonos los cuerpos, si nosotras seguimos, no es nada más que mostrar el cuerpo. El cuerpo es un contenido muy importante y dice muchas cosas. Nuestros cuerpos no dicen lo que la sociedad quiere que digamos. Es decir, esta sociedad consumista quiere ¿qué cosa? Un cuerpo perfecto, flaco, lindo, sumiso, ojo, sumiso, que no vaya a cuestionar nada. Bueno, yo creo que pasa eso, Tere, que todavía no se ha llegado a ese punto, pero que se va a llegar, porque ellas son dos mujeres con peso propio. No necesitan, digamos, todavía, porque ya tienen el reconocimiento de la historia. No necesitan esperar para que eso pase. Me parece a mí, esa es mi simple respuesta, ¿no? Y me callo porque me dicen cadena nacional, mis amigas. Bien, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Digo, para no monopolizar la palabra. Yo simplemente digo, para continuar el debate y por ahí para que nos ayudemos entre todos a comprender. Vos decías, Susana, recién que justamente son mujeres las que rompen, que sin duda eso está atado fundamentalmente a una sociedad absolutamente machista, patriarcal, que tiene esas concepciones como elemento central. Ahora, digo, porque yo ato esto con algunos sectores, hasta sectores populares, progresistas, o como quieran llamarse, que también
se atrevieron a tildar o a acompañar el dicho de las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Digo, este concepto, ¿hasta dónde es solamente un concepto de clase? Digo, está claro que es una lucha de clases, no hay discusión en eso, pero también a las clases populares lo transversaliza este concepto y le cuesta avanzar sobre la destrucción de este criterio machista. Digo, ¿no? Me parece que también ese es otro elemento a tener en cuenta. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie quedó con dudas? Yo iba a preguntar algo. No, yo tuve la suerte, el placer de ver en la obra en el Teatro La Máscara y te quería preguntar, Susana, si tenés algún proyecto, si estás escribiendo y bueno, si es así, ¿de qué se trata? Sí, sí, nunca dejo de escribir. ¿Se cortó? No se escucha, quedó tildado ahí. Quedó congelado. Está como sin micrófono. Avisale por teléfono para que se salga y vuelva a entrar. Sí, probablemente se haya quedado sin señal. Sí, un corte. Ahí le estoy... A ver si... Ahora directamente la perdimos, me parece. Sí, la perdimos, Susana. Ella tiene que volver a reiniciar la computadora. ¿Dónde tengo? Sí, Ah, ahora le aviso. sí. Bueno, tengamos un segundito de paciencia, ya seguramente se va a conectar de nuevo. Estas son cosas de la tecnología que por allí no se pueden evitar. No le están llegando los mensajes, posiblemente se haya quedado sin internet. Se quedó sin señal, me parece, porque no Sí, le queda... No le... quedó sin señal. Sí. Se le debe haber Bueno, cortado internet o se cortó la luz o algo por el estilo. sí, porque la perdimos. Mm, mm. Bueno, déjenme contarles mientras tanto que en un ratito nada más vamos a estar con María Seoane para charlar un poco de esto también, ¿no? De su mirada. Nos quedó un poco como Susana es una militante, también nos quedó un poco su mirada de la actualidad, de lo que pasa hoy en nuestro país, también hubiera estado bueno ese aporte. Pero bueno, seguramente será en otra ocasión.
Alberto, ¿yo te puedo decir algo? Sí, dale. El tema que vos decías recién de que también en las clases populares no se reconoce por ahí el trabajo propio de las mujeres. En mucho puedo estar de acuerdo, en algunas cosas diciendo, pero creo que todavía falta en la mujer en sí, en las mujeres, el autorreconocimiento, ¿no? O sea, y en la autovaloración. Estamos en proceso muy incipiente del autorreconocimiento y la autovaloración de la mujer por sí misma. Entonces, creo que por eso también hay tanto femicidio, y por eso también nosotros, yo soy docente, los que somos docentes tenemos que trabajar tanto la ESI y la educación sexual integral en las escuelas, y seguir trabajando para que el patriarcado se desarme, ¿no? Eso nada, era una respuesta un poco a lo que vos decías, que todavía encontrar grupos de gente que mujeres machistas, no sé si me explico, ¿no? Mujeres machistas, mujeres que hasta crían a los hijos varones con conceptos machistas, ¿no? Bueno, un poco para también completar el espacio que Susana no está presente, y una lástima habernos perdido el cierre de Susana. Nada, eso Sí. solo, muy lindo el programa, te felicito. Voy a dar un ejemplo muy particular. Nosotros somos una cooperativa de trabajo, que tenemos los medios de comunicación, tenemos el centro cultural, y fíjate vos que el presidente de la cooperativa dice, esto que vos decías, ¿no? Dice, yo soy machista gracias a mi mamá. Digo, este es el planteo, ¿no? ¿Cómo se construye desde ahí el machismo? Sin duda. No puede enganchar, se ve. No, pero ahí tiene señal otra vez, por ahí si esperamos va a volver. Porque ya le mandé mensaje y ya tiene 2 rayitas, así que seguramente ya... yo quiero agregar algo con esto que están diciendo de las mujeres machistas. La lengua es materna, y la que nos atraviesa y nos construye culturalmente somos las mujeres, porque justamente la lengua es materna. Y bueno, nos tenemos que hacer cargo de alguna vez por todas para poder construir otras feminidades y otras masculinidades también fuera de lo que es el sistema patriarcado hasta hoy, ¿no? Yo creo que es una tarea que nos toca a mujeres, y bueno, de eso lo dice ese gran movimiento feminista que gracias a nosotras estamos viviendo hoy, donde entran todo, digamos, todas variables posibles, y pensamientos, ideología, posturas, dentro de este gran movimiento. Por eso es un movimiento, igual, bueno, como el peronismo, ¿no? Que entra de todo, bueno, el feminismo también lo está viviendo. Y me parece, yo, no sé, soy grande y con la generación mía agradezco haber estado viva y poder ser parte de este movimiento y haberlo vivido. Pero bueno, me parece que sí, que es un lugar que las mujeres, solo las mujeres podemos revertir esta situación. Estamos atravesados por esto. Eso por un lado. Después se me ocurrieron, cuando iba hablando Susana, como varias líneas ahí sí de pensamiento, pensaba cuando ella hablaba y hacía este recorrido de los cuerpos, o de la línea de mujeres, de lo que era Eva, el cuerpo femenino, cuando se la agarraron con Cristina, cuando hacían esas sátiras que hacían sobre el cuerpo de ella, y pensaba cómo hace metáfora, síntoma, en alguien que es más vulnerable dentro de la línea, como no se la pudieron agarrar con ella, como la que termina destruida es su hija, ¿no? Esto no sé, se me ocurrió cuando lo estaba hablando Susana, como siempre logran hacer vulnerable a alguien, ¿no? Y en esta línea la que entra es su hija. Estoy hablando de Cristina, ¿no? La hija de Cristina. Bueno, nada, comparto eso. ¿Sí? Vos que hasta cuando golpean tienen una actitud absolutamente machista, digo, porque golpean más a su hija que a su hijo. Digo, en términos, porque tienen hasta ese concepto, digamos. Sí,
Y porque logra, porque saben que es la más vulnerable y termina logrando, porque, o sea, su hija termina soportando lo insoportable y lo hace de una forma rompiendo su cuerpo, ¿no? Claro. Eh, Bueno, ahí vuelve Susana. sí. ¿Lo estás escuchando, Susana? Hola, sí, sí, estoy entrando. Bueno, quedó justo la respuesta tuya sin escucharse porque justo se cortó. A ver, había entrado por el teléfono, así que ahora salí del teléfono y me metí acá. Perdón, no sé de qué estábamos hablando. No, te preguntaba si seguías escribiendo y qué estabas escribiendo Ah, ahora. sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se está escuchando. Bueno, comentaba que estoy escribiendo sobre Juana Zurduy, y bueno, y tengo varias ideas más, porque la novelística, la narrativa latinoamericana ha tomado bastante el tema de las mujeres y de las heroínas, la poesía, la canción, pero el teatro no, el teatro es muy poco. Y bueno, yo no sé escribir otra cosa que no sea teatro. Bueno, todo un tema también, ¿no? Una mujer que tampoco ha sido muy reivindicada, digo, como mujer en términos históricos. Recién en los Sí, últimos tiempos se ha comenzado a rescatar y también debe tener que ver, también tiene que ver con estos nuevos aires que soplan y empezar, por lo menos en algunos sectores de la sociedad, a reconocer a la mujer como un actor de cambio fundamental, esencial, ¿no? sí. Con Juana, bueno, nos vamos mucho más atrás en el tiempo, mucho más difícil la vida, y realmente si nosotros tenemos que ver, digamos, se habla mucho de Bolívar, casualmente ayer, siempre se los menciona, pero nunca se menciona a las mujeres. Y las mujeres han estado, sobre todo Juana, pero también otras tantas más, porque nosotros en la escuela primaria estudiamos las niñas de Ayohuma, como que iban ayudando, curando a los heridos, pero había espías entre ellas. Iban y contaban los soldados enemigos, no sabían leer, no sabían escribir, pero juntaban piedritas o porotitos y se los ponían, se los pasaban de un bolsillo al otro para después irle a contar a Belgrano cuántos soldados había. Así que bueno, hay que seguir escribiendo, yo voy a seguir escribiendo. E invito a que la que lo quiera hacer también. O Victoria Romero, la mujer de Chacho Peñalosa también, figuras para rescatar ahí femeninas a lo largo de la historia, tantos como masculinas. Tal cual, tal cual. Y no solamente eso, cuando también tenemos que hablar de otro rol de la mujer, porque donde no iban las señoras de Miriñaque, iban las señoras sin Miriñaque, iban las fortineras a acompañar a los soldados en el medio del desierto. Así que bueno, tenemos mucho que decir todavía las mujeres, muchísimo que decir. Bueno, y habría que ver, por ejemplo, qué tiene para decir María Sebane, que ya se incorporó con nosotros y le estamos dando las muy buenas noches. María, un gusto que puedas compartir con nosotros esta juntada, esta charla que se lanza del Centro Cultural Tincuarte, Otras Hierbas Producciones, AM750 Córdoba y Radio Comunitaria Encuentro, 95.7, justamente en esta semana de Eva Perón. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hola. Un gusto estar con todos ustedes. Sí. Bueno, el gusto es nuestro, el gusto es nuestro.
Bueno, María, la idea es que nos cuentes un poco cuál es tu visión de Eva en esta semana y también de la actualidad y que a partir de allí nosotros te podamos, como hicimos con Susana, atosigar preguntas. No sé, yo creo que Eva no representaba solamente el nervio del peronismo, sino el corazón del peronismo, y creo que ella fue la que sintetizó en el siglo XX, por lo menos, la lucha de las mujeres. Ella sintetizó la mujer en todo sentido, en sus reivindicaciones políticas, en sus reivindicaciones sociales. Eva fue el corazón y el nervio más vital del peronismo. Y creo que a Eva siempre la odiaron y le temieron, porque no solamente nunca se sometió, sino que además ella representaba todo lo que los sectores dominantes odiaron siempre: la posibilidad de la construcción en la frase subversiva, donde hay una necesidad, nace un derecho. Es algo insoportable a lo largo de la historia en la Argentina para los sectores dominantes. Y creo que a Eva, bueno, tienen un problema con Eva porque Eva siempre resucita. Eva murió, le desearon la muerte, murió y la siguieron odiando, y luego le temían hasta muerta, entonces secuestraron su cadáver por 17 años, pero Eva fue una bandera. Eva desarrolló la primera tarea social más impresionante de la historia argentina con la fundación. Todo aquello que fue plantado en esos años se recicló, se olvidó. Hubo un peronismo acartonado, un peronismo balbuceante. Hay que pensar que realmente, luego de la muerte de Eva, y como dijo el gran Eduardo Galeano, el peronismo parecía un cuchillo sin filo. Eva concentra la emotividad más profunda de la política, y a pesar de eso, de que la querían, le temían hasta muerta, tanto le temían que hasta tenían que hacerla desaparecer de muerta. Bueno, la generación del 60-70 la tomó como bandera, y la verdad que y es lo más persistente del peronismo, Eva, como figura, como imagen, como símbolo. Más allá de que, por supuesto, Eva representa políticamente el peronismo y el nervio vital y afectivo del peronismo, ¿no? Y para las mujeres, por supuesto, ¿no? Fue la primera ciudadana, su libreta cívica es la número 1, y creo que ella fue la que llevó a fondo la participación de las mujeres legisladoras en política, y ella fue la que impulsó la sanción del voto femenino, y creo que a lo largo de los años los odiadores seriales del sistema, las clases dominantes argentinas, han reciclado siempre ese odio, que a veces lo ponen en el desprecio por los sectores populares, por los pobres, por los negros, por los cabecitas negras, pero finalmente también se personaliza, y creo que esos odiadores se han reciclado en el odio sistemático que le tienen a Cristina Kirchner, por ejemplo. Y creo que en ese sentido tienen un problema, porque Cristina parece una síntesis más adecuada del peronismo en el siglo XXI, en la medida que es una fusión de la dialéctica política de Perón y de la pasión política de Eva.
y creo que eso la torna más insoportable aún para los sectores dominantes. Esta conjunción, yo no sé si soy clara, pero creo que el peronismo, luego de la muerte de Perón en el año 74, entra en un largo proceso errático, que dura muchos años. En realidad dura hasta la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Y donde se reencuentra con su ideario más profundo. Y no es casual que además Cristina Kirchner, en su segundo gobierno sobre todo, si uno ve la cantidad de derechos, empezando por el matrimonio igualitario que Néstor lo llevó a votar, pero la cantidad de derechos que Cristina impulsó. Solo a veces yo paso, porque vivo cerca del Congreso, y paso por la fachada del Congreso y veo las dos maravillosas estatuas de Lola Mora colocadas sobre los pilares del Congreso. Toda mi generación, durante años nuestra generación estuvo privada de esas imágenes, porque se consideraban subversivas por la moral dominante, que es una moral patriarcal, heteropatriarcal, como se llama en los movimientos feministas y de transgénero. Y me parece entonces que, bueno, Eva está todo el tiempo presente en todas esas transformaciones que atraviesan la plaza y la alcoba, ¿no? Que atraviesan la vida pública y la vida privada de las mujeres, ¿no? Y las mujeres, y Eva produjo una verdadera revolución cultural, no solamente por su incursión en la política, sino además por el lugar destacado que ella ocupó al lado de un dirigente como Juan Perón, ¿no? Nada menos. Y creo que, bueno, que el gran, la gran fatalidad de los sectores dominantes, que siguen odiando a mujeres de esas características populares, enraizadas, como odian ahora a Cristina, es que la política da cuenta de toda su avaricia y todo su odio, pero esas mujeres son inolvidables. Y ese es nuestro privilegio, que ellas sean inolvidables. Un poco eso es lo que pienso, no sé, tal vez un poco desordenadamente, pero bueno, debe ser la pandemia, chicos, que nos tiene acorralados. No, pero está bien, está bueno justamente un poco que nos dieras una mirada. Susana hizo su mirada desde su acción del teatro y por qué la encontró allí, y está bueno que vos también hicieron una composición desde dónde la encontrás a Eva, ¿no? O sea, cómo la encontrás a Eva. Y sobre todo, me parece que está muy buena esta definición que haces en relación a ubicarla dentro del alma del peronismo, Eva, por su Sin duda. pasión, digo, ¿no? Por su pasión. Sí. Yo hoy leí algo que publicó Luis de Elías que decía que los dos grandes líderes políticos más amados de la Argentina, y ponía la imagen de Evita y del Che, no entendían de moderación. Quizás Eva justamente, no es que no entendía de moderación para mí, sino que por ahí podrá ser que la propia pasión intrínseca de la mujer es la que la hace jugar ese rol. No, porque el Che también la tenía y era un hombre. No, yo creo que la pasión tiene que ver con las convicciones, la pasión tiene que ver con la naturaleza de las convicciones, y
y se acentúa cuando esas convicciones son puestas bajo fuego, ¿no? Me parece que cuando se le intenta dar el golpe a Perón en el año 51, que Eva llama a los obreros, a la CGT, y le intenta comprar armas en Holanda, al príncipe de Holanda, para poder defender el gobierno de Perón. Ella tenía muy claro que el gobierno peronista era insoportable para los sectores dominantes. Y me parece que ese fanatismo que ellos llaman fanatismo, pero uno dice fanatismo, ¿y qué es el neoliberalismo que acabamos de pasar? Cuando uno escucha a la señora Patricia Bullrich, ¿qué hay detrás de eso? Sino un fanatismo violento. Entonces, bueno, son sus... Yo diría, la señora es una convencida de sus argumentos. El problema es que no tiene la misma vara para ver a los líderes populares. Entonces, me parece que Eva, la pasión de Eva es la pasión de las transformaciones populares. Bien, a ver si alguien quería hacer una pregunta, compañeros. Yo quiero agregar una cosita. Yo sí. Mucho gusto, María. Un gusto escucharte. ¿A dónde estás? Estoy, no sé, en un cuadradito. Ahí está. En un cuadradito estoy. Eva decía, y lo dice... Susana Barbato, ahí te veo. Qué buenos verlos, por lo menos, ¿no? Sí, nos vemos. Ya nos abrazaremos. Por ahora nos vemos. Por supuesto. Todo volverá a la normalidad. Tal cual. Eso de que dicen la nueva normalidad, no. Sí, nosotros, el teatro lo necesita porque... Absolutamente. No solamente por el sostener a la sociedad, sino por el trabajo, ¿no? Que es tan difícil en estos momentos. Bueno, yo solamente quería decir, Eva, en la razón de su vida, en la razón de mi vida, ella se dice fanática, ¿verdad? Sí. Y habla muy bien de los fanáticos, claro, pero Eva habla del fanatismo igual amor. El fanatismo del amor, sí. Que es muy diferente a el fanatismo violento, ¿no? Claro, sí. Esa es otra de las cuestiones que caracteriza a Eva, fundamentalmente. Es su amor por el otro, su amor por los niños, su amor por los viejos, su amor, por sus hermanos, por su madre. Realmente amó profundamente. Así es. Ahora, qué insoportable, ¿no? Es que una mujer ame de esa manera. Hay que pensar la Argentina de los años 40, ¿no? O sea, qué insoportable que era que una mujer amara de esa manera y además de manera explícita, y además no tuviera vergüenza de mostrarlo, ¿no? Sí, que amara, y además, ¿no? Y además soportara que le dijeran puta. ¿Sí? Bueno, puta. Porque era la puta del general. Claro, era la puta del general. No le decían, yo no sé si le decían yegua, ¿no? No le decían yegua, porque a Cristina le dicen yegua, puta y montonera. Claro, sí. Digamos, no son muy originales. A lo largo de los años, el odio se estabiliza. Lo que pasa es que no se pasteuriza. Sí, es cierto lo que decís. Es cierto. Sí, la verdad, sinceramente, que mi personaje, Eva, en Eva Duarte, dice ella que aunque tenga que esperar, va a volver. Y espera pacientemente año a año y vuelve. Como digo yo, resucita. Tiene una costumbre de resucitar increíble.
Y bueno, ya con tantos años tiene cancha. Claro, tiene cancha para resucitar. Así es. Porque claro, lo que resucita es la idea de Eva. ¿Y cuál es la idea de Eva? La idea de Eva es un país soberano, un país con equidad, un país con posibilidad, un país donde la solidaridad sea una razón. O sea, las mejores cosas de nuestra historia en cuanto al humanismo, si hay algo que los argentinos tenemos, por ejemplo, es un monumento extraordinario en los derechos humanos. O sea, yo creo que hay un gran pacto civilizatorio de los argentinos, es el nunca más. Me parece que los argentinos tienen... Bueno, Eva aporta a lo largo de su historia, inclusive todos aquellos que la interpretaron y la defendieron y la llevaron como bandera, exigieron lo que Eva sentía respecto de su pueblo, ¿no? Y me parece que no es posible, sin duda, yo creo que qué bárbaro, ¿no? Porque Argentina lo tuvo a Eva, lo tuvo al Che. Y hoy, si uno mira en el concierto internacional, puede encontrar que hay 2 o 3 mujeres liderazas políticas muy impresionantes, más allá de las definiciones. Uno puede encontrar que la señora Angela Merkel es una líder política muy impresionante. También lo es, digamos, a su manera, Cristina Kirchner es una líder política impresionante. ¿Cuántas mujeres se destacan de esa manera hoy en el concierto mundial? Por supuesto, estoy hablando de Occidente, que es lo que yo más conozco, ¿no? Pero creo que hay una fundación de la mujer del siglo XX en Eva Perón. Y esa fundación se desarrolló con muchas Evas a lo largo de las luchas de las mujeres en Argentina en todos los terrenos. Y bueno, me parece que como vos decís, Susana, además Eva lo anunció, Eva lo dejó dicho, ¿entendés? Eva lo dejó dicho, yo soy esto, yo quiero esto, creo que recogerán mi nombre y lo llevarán a la victoria, estos que lloran por mí, y bueno, me parece que eso es Eva, ¿no? Eva es el pasado en su lucha, Eva es una promesa de futuro y Eva es la posibilidad de seguir sintiendo la política como una herramienta de transformación, como un nervio de transformación, ¿no? Cuando el peronismo se olvida de Eva Perón, se pierde en el mar de la política, ¿no? Cuando el peronismo se olvida de Eva, en el sentido no del rostro de la Eva peinada para atrás con el rodete, sino de la Eva con el pelo suelto, enfrentando las tormentas. Cuando el peronismo se olvida de Eva, se olvida de aquello que le da naturaleza de movimiento nacional y popular, ¿no? Eso es lo que creo. Ahí estaban aportando en un chat el libro Eva sueña de Martina Caniucaus, página de Teo, detalla los dichos de la dama de beneficencia. Yegua, piraña, amante de Perón, la persona, la patrona, la cucaracha, la bicha, en fin. Digo, y yegua también estaba. Cristina se salva que le digan cucaracha, pero bueno. No, le dicen cuca. Le dicen cuca, es cierto. Le dicen la cuca. Pero qué poco inventiva que tiene la clase dominante, cómo se repite, ¿no? Y sí, lamentablemente. Bueno, pero tienen un problema, el problema es que nosotros también nos repetimos. No
no para insultarlo, sino para transformar lo que creemos que está mal. Así es, así es. Para los compañeros y compañeras está abierto el debate, para los que quieran preguntar, participar. Aprovechemos que tenemos justamente estas dos personalidades en esta semana de Eva Perón. Así que los que quieran hacer uso de la palabra, pídala nomás. A ver, yo te voy a pasar algunas de las preguntas que me están pasando en el Facebook, para ustedes. Uno pregunta, José pregunta, ¿coincidencias y diferencias entre Eva y Cristina? Podemos hacer una payada, María. Sí, sí. Coincidencias, no sé, Susana, qué te parece, pero coincidencias es la pasión, la convicción, la sensibilidad por lo popular, la fidelidad al hombre que amó, la reivindicación de su historia política, el no temerle a la clase dominante, el gestionar derechos y derechos. El gestionar derechos. Ponerlos en práctica. Exacto. Y la diferencia central es que Eva no era una estadista. Cristina sí. En el sentido de que Eva no tenía una formación política ni gestionó el Estado. Bastante, Susi, bastante, pero bueno, se levanta y después ni gestionó el Estado, pero y Cristina sí. Cristina gestionó el Estado, Cristina dirigió el Estado. Y me parece que, bueno, esa es la diferencia, pero desde el punto de vista de mujeres políticas, de nervio político, no sé, son muy parecidas en eso, muy parecidas. Sí, son mujeres muy parecidas. Sí. Jorge Pisani también pedía la palabra. Hola, compas. Hola, querida amiga y casi hermana María. Jorge Pisani es es secretario de Cultura de la CTA de Capital Federal, de la Cava. Y de los metrodelegados. Y dirigente de metrodelegados, exactamente. Che, María, esta es una pregunta que yo también me la hago, porque, bueno, en algún sentido vengo recorriendo un camino parecido al tuyo, desde la izquierda, ir tomando el camino de lo que es lo nacional, lo popular. O sea, yo, como vos sabés, bueno, el resto de los compañeros lo saben, yo no soy peronista, pero bueno, respeto y banco absolutamente todo el proceso kirchnerista, y bueno, y un respeto total por todas las conquistas del peronismo. Te pregunto, María, ¿cómo llegás a una admiración tan fuerte a una personalidad como Eva, cuando, qué sé yo, toda nuestra formación viene más por el lado, si querés, de lo colectivo? De Rosa Luxemburgo, decís vos. Claro. De Rosa Luxemburgo. Te adelantaste. Y bueno, pero si uno piensa, lo que pasa es que Rosa Luxemburgo está lejana en el tiempo, la asesinaron en 1919, ¿no? Lenin le decía a Rosa Luxemburgo el águila de la revolución, y no se lo decía a nadie, se lo decía solo a ella. Yo creo que debieran ser muy parecidas las mujeres en su historia cuando toman partido, que no es partido por un partido. Ahora, ¿cómo? No sé, en mi caso es larga la historia, pero mis padres eran peronistas y mamá le ponía velas a la foto de Eva, ¿no?
después de muerta, y tal vez lo que ocurrió tiene que ver con cierta crianza, y además yo me crié en la escuela y en la escuela primaria y en el secundario, de la peor época de represión al peronismo. O sea, la escuela volvió a ser un coto liberal, lleno de prejuicios, ¿no? Yo tenía 7 años cuando derrocaron a Perón. Y la verdad que durante todo mi formación, que era más bien liberal, vinculada al existencialismo, etcétera, en la universidad también, no me identificaba con el peronismo, ¿no? Sin embargo, jamás pude ser gorila. Siempre tuve una relación de mucho amor y de cariño con los compañeros peronistas, y yo justamente por eso, curiosamente ahora a la distancia lo entiendo, era la delegada de mi grupo para hacer alianzas con los peronistas. Y bueno, yo creo que la reflexión sobre los movimientos revolucionarios guevaristas, en el que yo participé del 70 y su fracaso, tenía que ver finalmente en lo político con la ausencia de imbricamiento con las masas populares y la interpretación de las masas populares. Y bueno, yo no me sentí identificada con el peronismo hasta que después de 30 años el peronismo se reencontró consigo mismo, o sea, a partir de 2003 con Néstor y Cristina. Porque yo creo que ese es el problema, que el peronismo tampoco se había reencontrado consigo mismo después de la muerte de Perón. Tardó 30 años en un largo derrotero, o sea, salvando los esfuerzos que hicieron muchos compañeros, y el esfuerzo que hizo inclusive Antonio Cafiero, ¿no? Que intentó acercarse con dificultades, pero acercarse a los orígenes del peronismo, y fue derrotado por Menem, ¿no? Entonces, el peronismo entró 30 años de receso, en realidad, después de la muerte de Perón, hasta que finalmente se reencontró consigo mismo a partir de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Y no es casual, porque es la generación a la que Evita le habló, a la que Perón le habló, y la que permitió que Eva no se olvidara, que devolvieran el cadáver de Eva, que no se olvidaran de ella en los 60, 70, que tomó sus banderas, ¿no? Y que, bueno, y que fue perseguida y asesinada por la dictadura, pero tomó las banderas de Evita y de Perón, sobre todo de Eva Perón, en cuanto al sentido de transformación, más allá de los límites que imponía la derecha en Argentina. Por lo cual, que yo me haya adherido y haya comprendido después de un largo proceso el peronismo, tiene que ver que bueno, el peronismo volvió a encontrarse consigo mismo, y entonces yo también me puedo encontrar con él. Bien, pide la palabra Tania. Hola, Tani. Al fin te puedo encontrar una charla. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué similitudes y diferencias? Para mí son más que similitudes, ¿no? Pero cómo se está transformando la resistencia patriarcal que tuvo Eva en su momento a la que tenemos ahora las mujeres que militamos en cualquier espacio político. Ay, no escuché bien la pregunta. ¿Podés decirla más fuerte? Voz más alta. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí sí. Digo, ¿qué resistencias se encuentran algún tipo de similitud o continuidad de esas resistencias que tuvo Eva en su momento? De resistencias, hablo del patriarcado en sí, y las que tenemos las mujeres ahora. Las mujeres militantes estoy hablando, en todos los espacios políticos, etcétera. Es un preguntón.
Ay, sí, por eso me encanta hacer esas preguntas a mí. Y bueno, habría que Tania es del diferenciar sindicato de aspectos. guardavidas. Tania Bien. es del sindicato de guardavidas, ¿no? Bueno, mucho gusto. Exacto, de Sigura. Soy secretaria de Géneros y Cultura. Claro. Bien. Yo creo que tendríamos que ver distintos aspectos, ¿no? Nosotras, sin pedir permiso, tomamos espacios. Yo me acuerdo de hace unos cuantos años, yo vivía en San Carlos de Bariloche y había que decidir en un foro de mujeres políticas que intentamos hacer una transversalidad en ese momento, de decidir por el 30% del cupo, que fue una de las luchas para poder llegar a cargos selectivos, ¿no? Que siempre nos decían, sí, después vino la trampa de ponernos terceras, después tuvimos que pedir que nos pusieran primera, ay, cada cosa que la verdad el patriarcado de cuarta. Pero nosotras seguimos insistiendo totalmente. Y bueno, se hizo un monumento por el 30% del cupo, y hubo una amplia discusión entre hacerla por el voto femenino, por Eva Duarte, o el 30% de Margarita Malarro de Torres, que era radical. Y bueno, la sociedad decidió que se hiciera por el 30% del cupo, cuando todavía no había salido. Y ni bolilla le dieron a Eva. La resistencia con Eva fue total. Cuando Esther Goris presentó también en Bariloche Eva Perón, la gente salía del cine, que no sé para qué la fue a ver, ¿sí? Despotricando. Siempre hubo resistencia, pero la resistencia a que nosotras de alguna forma nos ven, a las mujeres que nos soltamos el pelo, como decían recién María, a las mujeres que nos calzamos un pantalón, etcétera, nos ven de otra manera, hay ciertas resistencias. Ya los compañeros no nos resisten más, los compañeros ya se resignaron y están abriendo la puerta para que el partido vaya feminizándose, digamos, ¿no? Pero les costó también a ellos. Nosotros teníamos la unidad básica, era la máquina de coser, el pizarrón para dar clases, ahí estaba la mujer, hacía las empanadas, cebaba el mate. Bueno, y todo eso se fue transformando. Y lo fuimos transformando, compañeras, sin pedir permiso, metiéndonos por cada grieta que encontrábamos. Y vamos a tener resistencias, obviamente, pero ya cada vez van a ser menos resistencias, porque nosotras cada vez somos más. Entonces cada vez van a tener más chuchis y nos van a abrir un poquitito más la puerta. Eso visto desde la creatividad de una escritora, ¿no? No tiene ningún fundamento teórico, pero es la práctica de la vida. Sí, claro, es decir, es lo que dice Susana, ¿no? Me parece que lo más característico de las mujeres, de nosotras, es ir adelante sin pedir permiso, ¿no? O sea, seguir. Me parece que de cualquier manera la resistencia, que es cada vez menor, no, yo diría que a Eva Perón y a Cristina el poder la resiste todo el tiempo, porque, digamos, en los últimos 50 años, 60 años de historia, es abrumador la participación de la mujer en la política y en la cultura, y eso siempre da temor. Inclusive hay reductos tremendos, el reducto de la religión, por ejemplo, es un reducto tremendo ese, ¿no? Y me parece que en el terreno de lo sindical también, por ejemplo, ¿no? Uno piensa, ve, y las conducciones sindicales
es difícil encontrar una mujer, ¿no? O sea, hay una resistencia, hay mucho machirulismo, ¿no? Hay un machirulismo que no es folclórico, que son formas de poder, de luchar por espacios de poder. Así que creo que los intentos de establecer el cupo, el 50-50, etcétera, bueno, se va a ir sedimentando. Yo quería contarles que, por ejemplo, yo escribí un libro que llamó Amor a la Argentina, ¿no? Que en realidad es de sexo, moral y política en el siglo XX, ¿no? Donde la hipótesis era tratar de ver cómo las leyes y el Estado modificaban la alcoba, ¿no? La vida cotidiana. Y mientras empezaba a hacerlo, me di cuenta de que había algo que se imponía, que yo no podía contar ningún periodo sin contar los cambios en la cultura, los cambios de la participación de la mujer en la sociedad. O sea, lo que me di cuenta es que las mujeres, la historia cultural del movimiento femenino de las mujeres en la cultura y en la política, y en la vida cotidiana, determinan los grandes cambios culturales en la historia de la humanidad. Porque inclusive si uno va a la historia de los anales, si se va a la historia de la antigüedad, uno ve cómo las grandes rupturas de los periodos tenían que ver con la transformación de la mujer en sus prácticas amatorias, en sus prácticas laborales, en sus prácticas domésticas, en sus prácticas profesionales. Y me parece que, bueno, que eso se va a ir sedimentando. Y en Argentina está claro, ¿no? En Argentina, Eva fue muy reivindicada por Cristina, porque Cristina es la primera mujer en América Latina en ser presidenta electa de nuestro país, no, después de Bachelet, pero en nuestro país, y sobre todo me parece que, bueno, fue después de Perón y Irigoyen, su reelección fue la más votada, y es una mujer, y cabal en cuanto al género, ¿no? Y su poder de transformación, sus posiciones sobre el tema del aborto, ¿no? Su poder de transformación, su autocrítica por no comprender a fondo ese tema, cruzado por la religión, por supuesto, ¿no? Por la moral religiosa, por la moral católica, por la moral eclesial. Y de eso también tuvo que liberarse Cristina, entenderlo para poder acompañar al movimiento de mujeres y ser ella misma reivindicando a sí mismo su historia personal y la de su hija, ¿no? Y me parece que, bueno, que eso es lo que pase en la condición de la mujer determina los cambios de época, chicas. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que yo entiendo. Yo lo entiendo al revés. Entiendo que somos nosotras las que vamos a cambiar las épocas. Esta es la realidad. Porque... No, pero yo lo digo igual, yo estoy de acuerdo con vos. O sea, los cambios de épocas tienen que ver con los cambios en la condición de la mujer. Bueno, perfecto. No, sí, por supuesto. No había entendido así. Sí, estoy de acuerdo con vos totalmente. Este es un siglo muy particular, no por lo que nos toca, sino vivir con la pandemia, sino es un siglo muy particular donde la mujer protagoniza todos los días, para bien o para mal, porque lamentablemente el tema de los femicidios nos tiene muy mal, muy, muy mal. Y eso es, yo lo marcaba con respecto al cuerpo muerto de Eva, porque el cuerpo muerto de Eva tiene mucho que ver todo lo que pasó con esa profanación, con esto, por eso traerlo al presente para poder sanar.
es un odio ancestral al cuerpo de la mujer. Yo no lo voy a analizar porque no tengo herramientas como para analizarlo desde el punto de vista psicológico. Aquí hay, en este Zoom hay personas que están más capacitadas que yo para esto, pero ese ensañamiento con el cuerpo femenino, que es el que crea vida, porque sí o sí crea vida, no tenemos, nos fue asignado eso por la naturaleza, no tenemos ninguna posibilidad de zafar de eso, no de la maternidad, ¿no? La maternidad es otra cosa, el hecho de gestar. Nosotras debe ser por eso que debe haber en el patriarcado algún gen medio como suicida, ¿no? La envidia de la gestación, la envidia de la gestación. Freud decía la envidia del pene, pero yo digo la envidia de la gestación. Pero a mí me parece que hay un tema que, por ejemplo, cuando en el 55, en noviembre del 55, secuestran el cadáver de Eva y se lo lleva Morikonin a la CIDE, a la CIE, Servicio de Inteligencia del Ejército, y lo tiene ahí, lo maltrata, en realidad ellos lo hacen no por odio a la condición de la mujer, ahí, lo hacen por odio a lo que Eva representaba del peronismo, por odio de clase lo hacen. ¿Qué se agrega para estar de acuerdo con vos, Susana, en la violación del cuerpo de Eva, de la condición de la mujer? Es que intentan violarla como si fuera una puta, aún muerta. Ahí está el condimento. Claro, es como que ese cuerpo no importa. Claro. Bueno, no tampoco importaban los cuerpos de los hombres. Entonces, me parece que se puede decir, como vos decís, bueno, sí, yo creo que hay un odio de clase, un odio político de clase, un odio de matar aquello que pone a la clase dominante en tensión de ser despojada por la equidad y la igualdad, ¿no? Porque siempre se sienten despojados. Pero la violación que hacen el coronel Moricone, hasta que Aramburu decide pactar con el Papa Pío XII y se la llevan a Italia por 17 años, la violación que hace este personaje es la violación del cuerpo de la mujer. Él violaba a la Eva viva, no estaba muerta. Entonces agregaba la violación, ¿no? Al odio de secuestrar el cadáver y de hacerlo desaparecer para que no fuera una bandera del peronismo, de la resistencia. Pero sí, se agrega al odio de clase, se agrega esto, se agrega la violación del cuerpo de Eva. Yo quiero comentar, como comenté al principio, está presente Roberto Sicari, que es secretario del Consejo Deliberante de Avellaneda, y quería comentar, Roberto, que hoy hubiera estado desde el alma, en la obra que ustedes apoyaron tanto, en el Teatro Roma. Estábamos invitadas a hacer eso y bueno, la pandemia no lo permite, lo haremos más adelante. Pero yo lo que quería comentar es que en la última parte de mi obra, que es la política entre Eva y Cristina, y también para Tania, que no sé si fue Tania que preguntó por las diferencias o las similitudes, Eva toma un arma, como vos decías, María, toma un arma porque ella apunta, porque ella tiene esa fuerza. Y Cristina la trata de convencer de que no lo haga,
de que no use el arma, que el arma es un camino de ida, pero que no tiene retorno, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que, digamos, yo lo planteo, ¿no? Esta historia de una mujer que no era, como vos bien dijiste, María, una estadista. Una estadista se da cuenta que las armas no, pero Eva era pasional, entonces ella hubiera disparado. Cristina no, Cristina nos puso a Alberto y nosotros apoyamos todo esto en comunión, ¿no? En comunión, como frente, como volver el peronismo a ser peronismo, nos tenemos que dar esa oportunidad todos. Así que bueno, esto yo quería agregar simplemente. Y totalmente de acuerdo, Susana. Es más, cuando Eva intenta defender al gobierno comprando las armas al príncipe de Holanda, y Perón ordena inmediatamente a Espejo de la CGT que esas armas desaparezcan, que se las lleven, Eva se enfurece, ¿no? Claro, pero entre el tiempo y la sangre, Perón eligió el tiempo. Claro, Eva no lo tenía, ¿no? Eva no lo tenía porque se estaba muriendo. Bueno, yo tuve esa charla con las actrices que hicieron, porque la obra Desde el Alma, que ahí estaba Nuria poniendo una de los programas, Nuria también participa en la obra con su música, porque bueno, tratamos de poner la música nueva, ¿no? Para que tiene un muy buen tema ella y lo pusimos. Yo quiero hablar un poquito. Bueno, ahora te dejo. Y en este sentido, la obra tuve que intercambiar ideas con las actrices, porque son personas, son mujeres las actrices haciendo teatro, y una quería darle más importancia al tema del arma, porque ella lo sentía de esa manera, y las críticas que yo he recibido, por ejemplo, también, y hubo pocos tiros, me decían algunas compañeras, ¿no? Y otras señoras de Contreras, como diría yo, vinieron a ver la obra y una me interpeló y me dice, yo vine a ver qué decían estas dos, que ustedes las ponen tan por encima. Y le digo, ¿y a usted qué le pareció? No, que está muy bien lo que dicen. Así que bueno, tuvimos esas experiencias, ¿no? Que recogen, y como dice Nuria, Eva y Cristina tienen público propio, como los Beatles. Hola, ¿me escuchan? Son los Rolling Stones, sí. Hola, yo soy Nuria, ¿me escuchan? ¿Me escuchás? Sí, Nuria, sí. Sí, bueno, es un minutito que sacó la palabra. Bueno, yo estoy súper agradecida de este espacio porque la estoy pasando genial. Bueno, yo soy la hija de Susana y trabajo con ella en Desde el Alma y en Eva Duarte también, digamos. O sea, más allá que soy la hija, lo que quiero decir es que se hablaron cosas súper significativas desde que empezó a las 7 con Susana, después con María, bueno, con todas las preguntas y todo, y que, bueno, es muy plástico. O sea, yo soy de una generación, tengo 43 años, y quiero decir que el peronismo, Eva, Cristina, el kirchnerismo, todo, es un movimiento muy plástico, lo quiero decir porque yo me he acercado de determinadas maneras. Entonces, o sea, hablaron tantas cosas que todo es jugo y es para sacarle sentido, y lo digo desde un lugar, o sea, si bien yo no hago política partidaria, pero, sí la hago de alguna manera, pero desde el arte, acompañando a la Susana, a las actrices. Nosotros llevamos estas obras, éramos 4 mujeres, o 5, éramos 5 mujeres, y nos cargamos una obra encima, y bueno, fue toda una cuestión de darle para adelante, del sentido, en pleno macrismo, fue esto, y bueno, ya después nos agarró la pandemia, entonces no pudimos seguir adelante, como dijo Susana, pero bueno, lo que quiero decir es que les agradezco a todos y a todas todo lo que se charló, y que para mí es un movimiento fascinante, y bueno, puedo decir que estoy de acuerdo con un montón de cosas que dijeron, y puedo decir que también pienso miles de cosas más, digamos. Sé que es muy amplio lo que digo, pero estoy muy contenta de, ya sea que tenemos distintas generaciones, que nos conectamos por este lugar en la pandemia, y que bueno,
el arte, o sea, yo de mi mamá soy fanática, así que no puedo decir mucho más que eso, porque comparto con ella el sentido, y sí hay algo que me parece que queríamos resaltar, y ella lo hace con su obra, y yo se lo agradezco, que es que realmente que Cristina y que Eva fueron las dos mujeres, o sea, súper odiadas y son recontra maltratadas, entonces trabajan todos estos temas que se hablaron, el feminismo, se cuestionó por qué no apoya el feminismo, bueno, yo la verdad que la disfruté muchísimo, así que les quiero saludar a todos, a mi mamá en especial, obviamente, a María, a Alberto, a todos los del programa. Bueno, acá también hubo mujeres que participaron de la música que yo hago junto con, para las obras de mi madre, y de ellos estuvo Vero, también estaba Laura, gente que participó en mi música y que, bueno, cuando nos linkiemos podemos seguir compartiendo esto de la política, el arte, la música, y bueno, tan admirada María, también sos una capa total, así que la verdad que yo estoy totalmente agradecida y quiero compartir eso con ustedes, nada más. Gracias, Nuria. También está presente Graciela de la Fuente, ¿sí? Que es quien hizo una pintura especial para el libro que yo mostré al principio, María, vos no estabas, esta pintura, ¿sí? Que soñamos con entregársela algún día a Cristina, como regalo. Graciela ya la tiene en una cajita y ya está lista, pero no hemos podido hacerlo todavía. Así que bueno, yo agradezco la presencia incluso de amigas que están siempre, que nos sostienen, compañeras, con las cuales vamos de un lado para el otro haciendo esto, haciendo mujeres, haciéndonos más mujeres y, bueno, difundiendo el peronismo, ¿no? Sí, yo también, Alberto, queridos compañeros, los que se sumaron, ahí veo que hay unas amigas mías que están sin imagen, pero que están, y sí, esto, como decía Susana, y Nuria, qué linda que es Nuria, tenés una hija bellísima, Susana. Me parece que polenta, ¿no? El mundo... Sí. Mira, yo... el mundo les pertenece, el mundo les pertenece, chica, nos pertenece. Y vos te vas a acordar. Quienes los montoneros que secuestran se lo llevan a Aramburu, sí, y le hacen confesar, en ese momento tenían 20, 22, 23 años. Sí. Eran jovencitos. En realidad la historia es qué historia, ¿no? Porque la historia del cadáver de Eva es una cosa tremenda, chicos, ¿eh? Es la novela más cabal de la pasión y el odio de la historia argentina, ¿eh? A veces no se ha revisitado suficientemente esa historia, pero a mí me tocó investigarla a fondo, porque resulta que yo enseñaba periodismo en TEA, investigación periodística, y en el año 91 acaba de salir la novela de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. No sé cómo hacer para... Y uno de los alumnos, yo conté que el derrotero de Eva, que la habían ocultado en distintos lugares, entonces uno de los alumnos me dice, pero eso es una novela, eso no pasó, ¿no? Entonces yo dije, sí, eso pasó. Pero entonces sentí una enorme necesidad de contar con el periodismo, con la crónica, restituir el valor de la crónica, de la historia. Que por supuesto el libro de Tomás es fantástico, pero ¿qué de todo eso que contaba no era novela? Y para eso había que usar el periodismo, la investigación periodística. Así que en el año 97 inicié una investigación estando en Clarín y dije, bueno, hay que investigar qué pasó, cómo fue que Aramburu tomó la decisión. Resulta que la historia empieza con que secuestran a Eva, se la llevan a la CIE, a la calle Viamonte y Callao,
donde era la sede de la CIA. Me quedó... Y ahí está con Moriconi, que había reemplazado al coronel Cabanillas, que era el verdadero jefe de inteligencia, pues estaba enfermo. Moriconi se vuelve loco, y se vuelven locos con Eva, lo tratan de ocultarla en distintos lugares, el Cine Rialto, etcétera, porque la resistencia peronista recién empezaba, recién despuntaba, Perón todavía no había llegado a España, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? La familia Bember era amiga de Paco Manrique, que había participado en el golpe contra Perón, por supuesto, eran amigos del coronel Moriconi, entonces lo van a visitar. Y María Luisa Bember descubre, él les muestra el cadáver de Eva en la CIE. Absolutamente desencajados, ellos se lo cuentan a Lonardi, el desastre ese, que lo ven a Moriconi con el cadáver de Eva Perón oculto en la CIE. Y entonces ahí Aramburu toma una decisión y llama a un cura que se llamaba Paco Rotger, que era el encargado de la Compañía de San Pablo, que era una compañía secular ligada al Vaticano, pero no era el Vaticano, que era muy amigo de Eugenio Pacelli, que era el Papa Pío XII. Y negocian por la instalación del vicariato castrense, acá en Argentina, negocian la posibilidad de que a Eva se la lleven a Italia. Efectivamente se hace toda una operación de inteligencia, en el que participa un mayor del ejército llamado Hamilton Díaz, que después muere y yo pude conseguir su legajo, ¿no? Cuando hice esa investigación, y se la llevan entonces a Génova. La recibe el padre Giovanni Penco, que era el jefe de la Compañía de San Pablo en Italia, y se la llevan a Milán, y la entierran en el cementerio Maggiore de Milán, con el nombre de María Maggi de Magistris, muerta en un accidente en Rosario, y ponen una laica, que le decían la Zia Pina, a cuidar la tumba, por años, el Tombino 38, del cementerio Maggiore de Milán, que es el cementerio como la Chacarita, popular, digamos. Por lo cual, en el año, cuando los montoneros secuestran a Aramburu, Aramburu no sabía dónde estaba Eva, solo sabía que estaba en Italia. Una cosa importante, porque así la historia cierra, es que el jefe de granaderos de Aramburu era Alejandro Agustín Lanusse. El jefe, y era el padre Paco Rotger, el que hace el trámite con Pío XII en Vaticano, era el confesor de la familia Lanusse. Por eso, en el año 71, cuando Lanusse negocia la apertura con Perón, y como prenda le ofrece devolverle el cadáver de Eva, el único que sabía quién tenía la información era el coronel Cabanillas. La información estaba en Uruguay, en una caja fuerte de Uruguay, que Cabanillas trae y se la da a Lanusse para que Lanusse ordene a Rojas Silveira, que era el embajador en Madrid, entregarle el cadáver de Eva a Perón en Puerta de Hierro. Así termina ese círculo, cuando Aramburu solo sabía que estaba en Italia, pero y Lanusse sabía que los montoneros estaban cerca de encontrar el cadáver de Eva, por lo cual se adelanta y se lo entrega a Perón. Me parece que ahí lo que hay, más allá de los detalles de esta historia, que es increíble, que además el Vaticano sabía, el Vaticano es el Papa Pío XII el que da la orden de protegerla, de proteger el cadáver.
a mí me parece que ahí lo que se nota es que Eva resucita siempre, viva o muerta, y que esa resurrección es la resurrección también de las ideas populares, y también de la presencia absoluta de la mujer en la política, en la medida en que nosotros tenemos, porque el Che es un héroe popular latinoamericano, pero no alcanza la dimensión prometeica de Eva, no lo alcanza, no en Argentina, ¿no? Además porque su construcción política es una construcción que está fuera de la Argentina. Sí. Entonces, me parece que Eva es esa historia de Eva, es la historia del fusilamiento de Dorrego también, con su cuerpo. Es la historia, es la historia de la persecución a los líderes populares, es la historia del asesinato en alta mar de Moreno, es la historia, ¿no? Es la historia de la lucha de clases transfigurada en el cuerpo de una mujer a una situación absolutamente crítica, ¿no? Y entonces, creo que por suerte la historia dio la posibilidad de que los líderes populares del siglo XX entendieran la síntesis que significó Néstor y Cristina, por supuesto, ¿no? Y por supuesto, como vos decís, Susana, Cristina no eligió organizar las milicias armadas, sino elegir a Alberto Fernández. Y que creo que eso nos da la certeza de que la lo importante, política, María, claro, es que nos demos cuenta. Claro, bueno, sí, y hay que darse cuenta de eso. Es muy hacia importante. Adentro hay bueno, que perdón que fui tan extensa con esto que quería explicarles, pero... Perfecto, yo te digo, nosotros estábamos, cuando nos agarró la pandemia, que también está presente Martín, que es el joven director de Eva Duarte, estábamos nosotros ya con el elenco completo para empezar los ensayos, para hacer esta Eva que vuelve y se convierte en Millones, ¿no? Ella viene, la persigue Mori, la persiguen soldados, pero el pueblo la protege y ella logra ser quien es. Esa es más o menos la nueva, la obra que vamos a ver, que es la más viejita de todas, casi todas, pero porque yo la escribí hace 20 años, pero que reactualiza hoy el contexto permite esto, el contexto de las mujeres feministas, de las mujeres peleando en la calle, de las mujeres haciendo transversalidad, del colectivo de actrices. Hoy son las mujeres las que preparan el contexto para que Eva pueda volver a ser Eva. Bien, yo creo que ya hay que ir terminando porque ya hace 2 horas que la tenemos, Susana. Simplemente agradecerles profundamente a Susana, a María y a todos los compañeros y compañeras que participaron, que acompañaron, no solo en Zoom, sino también en Facebook. Así que simplemente agradecerles y decirles que vamos a subir esta charla, para los que no la puedan haber visto completa, a través del canal de YouTube de Tinco Comunicaciones, que es el canal de nuestro espacio, para que la puedan compartir. Y bueno, informarles que estas charlas van a seguir todos los viernes y los sábados, así que esperamos siempre el mismo link que entraron hoy, poder entrar a las distintas charlas que se vienen. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Los abrazo a todos virtualmente y ya vendrán tiempos mejores para que podamos mostrar en la calle todas las cosas en las que creemos. Que ahora estamos aprisionados por el bicho. Eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a María, muchas gracias Alberto, por conocerte, Susana. Sabía de tu obra, pero no te ubicaba y la verdad que... Bueno, ya vendrá. En Avellaneda me vas a encontrar, María. Así es. Junto al pueblo.
Los quiero mucho a todos, gracias compañeros. Ante Muchas gracias. Muchas actividad. gracias. Sí.